Continuando con la historia de la restitución del municipio de San Mateo Yucutindó, escuchamos ahora al señor Ernesto Chávez Gómez, agente municipal en el año 2003. Un testimonio que nos permite conocer desde su experiencia cómo se vivía y se organizaba la comunidad en ese momento. A través de sus palabras, seguimos reconstruyendo la historia de nuestro pueblo. Bueno, mi nombre es Ernesto Chávez Gómez. En la segunda parte de esta entrevista vamos a comentar de que nuevamente me nombraron agente municipal en el 2003. Ya se ha estado constituido el consejo del presidente municipal en Zapotitlán, que era el señor Máximo Martínez. Entonces nos tocó trabajar con él, pero la situación ya cambió un poco porque pues ya había fluidez económica, había apoyo, y sí se trabajó bien en ese tiempo. El presidente del consejo no le tocó ser constitucional. Terminé ese año y entonces al siguiente año, en el 2004, entonces ya les tocó a otro agente municipal cuando ya se nombró el presidente constitucional. Pero en ese año a mí como agente municipal me toca decirles que trabajamos mejor. Se lograron bastantes cosas, ya siendo el personal el 50% de acá de la población. Pues sí, por el momento eso es lo que les puedo narrar en esta situación. No hubo más. Sí, los movimientos sí continuaron, ¿no? Salidas a Oaxaca, pero ya fueron más esporádicamente, no fue constante, fue con un número más chico de habitantes. A veces solo éramos puros empleados de la agencia municipal y todos los agentes de las comunidades nada más. Ya no se movió tanta gente así en una cantidad mayor. Eso fue lo que se trabajó en ese tiempo. ¿Algo sobresaliente de ese año que se haya hecho como obra aquí en Yucatán? En ese año del 2003 se alcanzó a unir el camino con Yutanino. Hubo un derrumbe de Yutanino arriba y se abrió ese camino a Cuanana, que hasta ahorita existe ese camino. Ahora volvieron a reconstruir el otro que se echó a perder, pero los dos caminos existen y están en condiciones hasta hoy. Pero sí se hicieron esas obras de ese lado. Por el lado del Sabino se avanzó un poco hasta la cima del cerro y hacia arriba se avanzó en caminos porque teníamos la máquina que abría caminos hasta ahora, hasta la actualidad. Esa máquina está en buenas condiciones, la tenemos y se sigue conservando, pero ya las obras sí se han avanzado bastante. Pero lo que pude hacer en ese año, lo que se hizo en un año, que prácticamente un año no alcanza para hacer grandes cosas. En eso avanzamos. En electrificación no pudimos avanzar más que no se hizo nada. Fueron después del 2005, entonces sí se avanzó en electrificación y en caminos, pero en ese año fue lo único que pudimos hacer. ¿Qué hora es llevo? El llevo no me tocó a mí construir en esas aulas. Lo que sí me tocó construir fue en la telesecundaria, que había aulas de carrizo que la gente hizo, y entonces sí se vino una obra y se hizo una más, nada más. Ya de ahí se continuaron haciendo otras obras, pero ya fue en
con otras autoridades. Y un mensaje final a los jóvenes de ahora que aprovechen todo el esfuerzo que se hizo en el pasado. Sí, un mensaje a los jóvenes que vienen detrás de nosotros, porque nosotros pues ya nos vamos también. Así es la vida, transcurre como el agua del río que solamente una vez pasa. Pero sí quiero dejar esto, que lleven a cabo, que tengan bien presente todo el sacrificio que hizo tal vez una generación o 2 generaciones o 3 generaciones, tal vez entonces se vuelvan a acordar y dirán, como nosotros ahora decimos del palacio que tenemos ahí, que no hay datos de cuándo se hizo, cuándo, quién lo construyó. Entonces que sigan conservando esto, porque esto queda para la historia, esto queda hacia adelante, y ojalá yo los invito en que sigan descubriendo, que sigan indagando más. Hay mucho más. Terminamos la secundaria, que antes no había, se termina el bachillerato, que aquí no había, ahora lo hay. Ya los niveles superiores pues ya se tiene que ocurrir a otros lugares, a las ciudades, pero pues yo los invito a todos los jóvenes que avancen más. Aún así, la vida es demasiado corta y no basta una sola vida para aprender tanto que hay en la vida. Como decía un comentarista la otra vez, en cuestión de salud, las farmacias, la industria farmacéutica, los laboratorios farmacéuticos han fallado porque nunca han podido encontrar medicamentos para curar una enfermedad. No saben curar, la humanidad no sabe curar una enfermedad, y muchas cosas que transcurren en la vida es lo que yo quisiera que los jóvenes descubran, porque hay más, hay mucho más hacia adelante. Hemos perdido la herbolaria, que antes nuestros ancestros pues no había médicos, todos recurrían a la herbolaria, y la vida sigue y sigue, pero hay más y más, y en eso, en una ocasión un maestro de la telesecundaria me invitó a un programa que hacen ellos en los días de muertos, que le llaman las calaveras, y hacen versos. El lenguaje español es el único que se presta para hacer versos, los demás lenguas no se puede hacer versos, se puede hacer poesía, se puede hacer otras cosas, música, canciones, vals y todo lo demás, pero solamente el lenguaje español se presta para hacer versos. Y me admiró, tuve admiración de unos alumnos que construyeron unos versos muy bonitos, y ojalá desarrollen ese talento para componerle una poesía, un canto a su pueblo, a donde nacieron o vieron la luz por primera vez. Ojalá y lo hagan, que quede esa semilla en ellos de que hay mucho talento, pero ese talento a veces se queda estancado por falta de motivación, por falta de iniciativa del ser humano, del mismo, de su propio despertar de cada quien. Las historias como esta nos recuerdan que cada etapa ha sido parte del camino de San Mateo Yucutindó. El testimonio del señor Ernesto Chávez Gómez es una voz más dentro de una historia que sigue viva. Si este contenido te hizo reflexionar o recordar, te invitamos a dejar tu comentario y a compartirlo con quienes también forman parte de esta comunidad, porque conocer nuestra historia también es una forma de mantenerla presente.